Aún en medio del ruido, Jesús tiene un mensaje para ti. Y cuando Dios habla, la vida cambia. Bienvenido, bienvenida a nuestro primer episodio aquí en Un Mensaje del Cielo podcast. Me presento, mi nombre es Valerie y seré la host de este pequeño programa, de este humilde podcast. Para mí es un gusto que estés acá y me hace muy, muy, muy feliz eh, contar con tu presencia acá. En esta pequeña esquinita del internet vas a poder encontrar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de salvación. Y la verdad es que este podcast era un sueño ya viejito, un sueño de hace tiempo, era un anhelo. Y dije, no, nada, este año sí empiezo a trabajar en este proyecto. Mi mayor esperanza, mi mayor deseo es que este podcast pueda llegar a ser de bendición espiritual para tu vida. Tras este programa han habido oraciones, han habido horas de esfuerzo, han habido momentos de intimidad y de planificación con Dios. Y por eso mi mayor anhelo es que sea de bendición espiritual para ti, para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos. Em, Ese es mi mayor sueño. La verdad es que no esperaba grabar mi primer episodio con gripe, pero bueno, así se dieron las cosas y bueno, aquí estoy. De antemano es pedir disculpa por mi voz. Normalmente no suena así. Esta es voz de gripe, voz de enfermita. Pero seguimos adelante. Una gripe no me va a detener. Y una gripe no me va a quitar la emoción. Aquí estoy muy, 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 muy feliz. De hecho, la sonrisa me duele de lo feliz que estoy de poder empezar este proyecto. Em, Sin más que decir, en este primer episodio quiero quiero hablarte de quién es Dios. Y quiero invitarte a hacerte esa pregunta tan profunda: ¿quién es Dios? Tal vez has escuchado de Él, tal vez creciste escuchando de Dios, o quizás nunca has escuchado de Dios, no lo sé. Tal vez en tu vida Dios es un ser lejano, es un ser ausente, o incluso puede ser un desconocido. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que en realidad Dios está más cerca de lo que te imaginas? Te invito a quedarte conmigo, porque hoy vamos a hablar de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es a modo de interacción, si puedes dejar ahí abajo en los comentarios, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y estaré encantada de eh, leerte en los comentarios. La verdad es que la inmensidad del ser divino, la inmensidad de Dios, sobrepasa mucho nuestra mente tan limitada. Nuestra mente tiene un límite y imaginarnos a Dios es, es una tarea que nos queda muy grande. Capaz tú tengas la imagen de un ser con una bata y una barba muy larga y así, pero bueno, esas son solo imágenes. Pero yo te quiero decir que Dios tiene una esencia, Dios tiene una forma de ser, Dios tiene unas características que lo definen como Dios. Características que solo aplican a Él, la verdad. Características, perdón, características que solo tiene Él. Y bueno, que no las tenemos nosotros como humanos. Em, Dios es un ser em, sobrenatural.
Dios es espíritu, o sea, es incorpóreo y racional, invisible a nuestros ojos humanos. La verdad es que, como dije, Dios es espíritu. Nosotros con nuestros ojitos, eh, así, nuestros ojitos normales, no lo podemos ver. Pero Dios tiene la capacidad de hacerse visible cuando a Él así le parezca, cuando, em, cuando Él así lo quiere. Dios es un ser que tiene una naturaleza inmaterial. La diferencia con el hombre y Dios, o sea, la diferencia entre el hombre y Dios está dada por el hecho de que Dios es espíritu, mientras que nosotros, los hombres, las mujeres, tenemos un espíritu. La Biblia, en Juan 4:24, y acá quiero abrir un paréntesis, bueno, sí, eh, si capaz no has leído esta parte, no pasa nada. Acá lo leemos, acá lo estudiamos un ratico. Em, Quiero decirte que este es un espacio bastante libre, entonces siéntete en toda la comodidad de estudiarlo cuando tengas tiempo, o de leerlo, o de verificar la cita bíblica cuando tengas el tiempo. Pero sí, cerrando paréntesis, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa es una de las características de Dios. Otra característica de Dios, Dios no solo existe, sino que está en todas partes. Y ahí es cuando entra que Dios es omnipresente. Dios lo sabe todo y por eso es Dios omnisciente. Entonces, omnipresente, omnisciente son características que solo se pueden atribuir a Dios. Por ejemplo, para ponerlo más fácil, tú y yo no somos omnipresentes, em, sino que por el contrario, solo podemos estar en un lugar a la vez. A cambio, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros tampoco somos omniscientes. Nosotros como seres humanos, tú y yo, sí podemos llegar a aprender o estudiar mucho un tema. De hecho, em, casi que, bueno, no voy a dar datos tan certeros porque no tengo el dato, pero sí estoy segura de que una gran parte de nuestra vida nos las pasamos estudiando. Pues desde chicos nos llevan al colegio, a la primaria, después a la secundaria, después a la universidad y como que nos las pasamos una gran parte de nuestra vida estudiando. Y sin embargo, así no lo llegamos a saber todo. Dios sí lo sabe todo. Por eso es que solo Él es omnisciente. Para Dios no hay nada imposible. Y por eso es que otra característica de Dios es que Él es todopoderoso. Y nuevamente esta es una característica que solo se le puede atribuir a Él. Porque nuevamente, y no, y sin ánimos de desmeritar a nadie, pero nosotros podemos desarrollar una habilidad, ¿cierto? Y podemos decir, no, yo soy muy buena en carpintería y puedo hacerlo todo en madera. Qué sé yo, estoy diciendo acá un ejemplo. Pero sin embargo, no podemos decir que somos todopoderosos. Esa es solo una característica de Dios. Em, y como mencionaba anteriormente, con nuestros ojos humanos no lo podemos ver. Por eso es que Dios es
invisible. La Biblia en Primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nosotros amamos, perdón, pero si nosotros nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Entonces, em, como decía, Dios, nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero todo lo que existe, todo lo visible e invisible, fue hecho por Él, fue hecho por Dios. Dios es creador, esa es otra característica de Él. Y Dios no solo es creador, sino que también es creativo. A mí me gusta mucho, mucho admirar la creación. Podemos ver que la creación habla del creador y habla de las capacidades de nuestro Dios. Porque todo lo que vemos, todo lo que nos rodea, tiene un creador. Y esta hermosa naturaleza, el hermoso cielo que vemos, em, las hermosas riquezas naturales que tenemos alrededor del mundo, cuentan quién es su creador. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Él y por su palabra. Dios con su palabra creó todas las cosas. Y bueno, em, el libro de Génesis puedes tener la libertad y sentirte en total libertad de leerlo. Los primeros capítulos hablan de la creación de Dios, hablan de la creación del mundo y por ende la creación habla de su creador. Y la creación tan hermosa solo nos y tan perfecta, porque la creación es perfecta, solo nos muestra la perfección y la hermosura del creador, o sea, de Dios. Em, para Dios no existe tiempo, pues Dios es principio y Él mismo es el fin. Esto quiere decir que Dios es eterno. Esa es otra característica que Dios no comparte con nadie, em, y que solo la posee Él. Nosotros acá en la tierra, nosotros como seres humanos, tenemos un tiempo determinado. Algunos pueden decir, "Ay, nuestro tiempo es muy corto, para algunos puede ser muy largo, para otros muy corto, y sí, pero nosotros sí tenemos un tiempo determinado, nosotros no somos eternos. Dios no tiene tampoco límites en el espacio, por eso Dios es infinito. Dios es infinito. Esa nuevamente es una característica que nosotros los seres humanos no tenemos. Dios no se puede dividir. Dios es único e indivisible. Nuestra mente limitada, como dije, nuestra mente tan finita, le cuesta asimilar este tipo de cosas y es como, wow, estas características. ¿Por qué? Porque nosotros no somos así, no tenemos esas características. Y por eso a veces nos cuesta entender cómo es Él, cómo es Dios. Y bueno, Dios es inconcebible, es en absoluto perfecto. En Dios no hay errores, en Dios no hay fallas, em, y por eso es inconcebible, Dios es hermoso. Dios es un ser sagrado, Él es santo. No hay, no hay la verdad palabras. Y a veces en mis oraciones personales yo le digo, Señor, yo sé 2 idiomas y aún sabiendo 2 idiomas me quedo corta en vocabulario para describirte. Y, y es que es así, Dios es hermoso.
y no hay palabras para describirlo. Él es santo, es indescriptible. Ese es Dios. Y como decía, estos atributos de Dios lo hacen diferente a nosotros. Pero ante todo, Dios es amor. A mí me gusta verlo de esta manera. No es que Dios tiene amor por nosotros. No, 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 no. Dios es amor. Sin Dios no existiría el amor. Entonces Dios es ese amor y nosotros somos capaces de amar a otras personas, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, porque Dios existe, ya que Él es el amor y vida. Dios es vida. Em, Dios es un Dios infinito. Dios es hermoso, absoluto y es insondable. Dios es maravilloso. En el libro de Salmos, el capítulo 139, el verso 7 al 12 dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiara, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Eso dice la Biblia que es Dios. Y esos versos hablan de la omnipresencia, la omnisciencia, lo todopoderoso que es Dios y cómo Dios lo ve todo. Em, si de casualidad quieres conocer más de quién es Dios, te invito a abrir la Biblia. La Biblia está llena de muestras de Dios. La Biblia está llena de descripciones de quién es Dios, cómo se comporta, cómo piensa Dios, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, si tienes deseo de saber más y dices, bueno, yo he escuchado mucho de Dios, la verdad es que a mí me han hablado mucho de Dios, pero yo no lo conozco. Te invito a abrir la Biblia. Y si de casualidad no tienes una Biblia en tu casa, bueno, gracias a la tecnología hay maneras. Puedes descargarte en tu App Store o Play Store, puedes descargarte una Biblia y empezar a conocer de Dios. Em, Te invito a pedirle también a Dios, Señor, de verdad es que he oído mucho de ti y quiero empezar a conocerte, quiero vivir una experiencia contigo, quiero conocerte personalmente, no tanto lo que me digan los demás, no tanto lo que he escuchado, sino quiero empezar a conocerte. En este momento de tu vida, ¿qué significa Dios para ti? A manera de pregunta, a manera de reflexión, ¿cuánto conoces a Dios? Y nuevamente, si no lo conoces y quieres empezar a conocerlo, te invito a abrir la Biblia, te invito a descargarte una, te reto a leerla y, y ahí conocerás, porque toda la escritura es inspirada por Dios y en la Biblia vas a encontrar qué cosas le gustan a Dios, qué cosas no le gustan, cómo es Él, quién es Él. Y yo sé que por medio de la escritura vas a poder acercarte más a Dios. Este ha sido el episodio de hoy. La verdad es que con muchos nervios, con muchos errores posiblemente, pero se grabó el primer episodio. Nuevamente mi nombre es Valerie.
un gusto para mí tenerte acá, y espero que nos sigamos viendo por acá, espero que nos sigamos contactando por acá. Mi mayor deseo y anhelo es que este episodio haya llegado a ser para ti de bendición espiritual, para tu vida o para un ser querido. Y espero seguir viéndonos, que este sea el primero de muchos episodios. En el nombre de Jesús. Em, Esta fue una pequeña reflexión de quién es Dios. Este tema, la verdad es que es inmenso, inmenso. Eh, Ponernos a hablar de quién es Dios es un tema para ratos. Pero bueno, esta fue una pequeña introducción y espero que te haya servido de mucho. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.